te gusta de mí. Dime qué voy a hacer. Bésame. Seguimos acompañándote en esta tarde, ya le damos la bienvenida a Daniel Escotorín. Vamos a estar analizando lo que está pasando en el contexto nacional, ¿no? Todo lo que obviamente ha tomado Estado Público en los últimos días, qué es lo que está pasando ahora en estos momentos con el allanamiento que se está haciendo en uno de los departamentos de la expresidenta, la decisión del Congreso de la Nación, del Senado específicamente, de permitir que esto se lleve adelante, y un discurso acalorado también de Cristina Kirchner en torno a esto, que lo vivenciamos en horas de la noche ayer, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, queríamos saber cuál era la postura que ustedes básicamente tienen, porque todo este escándalo a nivel judicial y mediático, con posturas que se plantean desde ambos lugares que son obviamente muy disímiles, nos hace repensar qué es lo que está ocurriendo profundamente en nuestra Argentina, ¿no? Porque al mismo tiempo se siguen dando despidos, al mismo tiempo hay gente que no llega a fin de mes, el tema de la canasta familiar, de los incrementos, el riesgo país, el precio del dólar, cosas de las cuales por ahí no nos gusta hablar, pero que es necesario reflexionar también en torno a todo esto, ¿no? Sí, en primer lugar, quizás el elemento que es hoy la noticia que tiene que ver con el allanamiento a las propiedades de la expresidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández, que en realidad lo que pone así sobre el tapete, o mejor dicho, no se quiere ver sobre el tapete, es el profundo grado de corrupción que hoy pervive no solamente en el sistema político, sino también y fundamentalmente en el modelo económico, en el sistema económico y en las corporaciones económicas. Lo que no se está viendo es que el sistema de financiación de la política, oscuro, corrupto, claramente ilegal, tiene a su vez como contraparte el beneficio de este sector que se conoce como la patria contratista. No hay corrupción en la parte pública si no hay un beneficio de los sectores que corrompen al sistema político. Y esto es lo que tenemos que poner nosotros sobre el tapete al momento de discutir esto. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, para transparentar la obra pública, y también cómo se hace para transparentar y además que sea, que sea público, abierto, de fácil control social, el acceso a la financiación de los partidos políticos, porque no nos olvidemos que mientras estamos discutiendo esto, sí, ha quedado casi olvidado que había un grave escándalo respecto de la financiación de los aportantes al partido oficial en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la gobernadora María Eugenia Vidal. Entonces, esto tampoco tiene que quedar en el olvido. ¿Por qué? Porque lo que aparecía allí era, por un lado, una especie de blanqueo de ese dinero a través de personas que, por supuesto, niegan haber aportado, y entonces viene la discusión o la investigación necesaria de dónde provenían esos fondos. Esto es lo grave y esto es lo que tenemos nosotros que digamos que la sociedad tiene que hacerse cargo y demandar transparencia en este sentido. Y por otro lado está, por supuesto, el trasfondo social y económico de este problema, que es el grave ajuste que se está descargando sobre la sociedad argentina. Estamos endeudados a 100 años y además este gobierno ha triplicado la deuda externa que había contraído la dictadura militar. Por lo tanto, el panorama, y ya lo dice el propio gobierno, el panorama hacia este año y el próximo año es claramente nefasto. El ajuste que se está descargando sobre las provincias también está hablando que las perspectivas para la sociedad, para nuestra provincia, para los salteños, para toda la población argentina, los sectores populares, son malas. Así que en este sentido, una vez que pase toda esta humareda que hay en relación a la situación de la expresidenta, la sociedad argentina vuelve a ver su propia realidad. Sueldos que no alcanzan, la inflación, la disparada del dólar, que representa devaluación y pérdida de valor de nuestra moneda, despidos, achicamiento del Estado, bueno, tarifas cada vez más impagables, el combustible que aumenta semana a semana, y el Estado no tiene ninguna capacidad ni voluntad de controlar todo eso. Bueno, esto es lo que creemos nosotros que es, digamos, el elemento central que la sociedad está viendo.
No es que tiene que ver, lo está viendo, lo está viviendo. Lo que pasa es que por intereses políticos intentan hacernos creer que hoy lo importante es el tema de los allanamientos a las propiedades de la expresidenta. ¿Hasta dónde esto es una maniobra distractiva, ¿no? Porque recién, Daniel, vos reflexionabas que todo este escándalo de los cuadernos, de las coimas dentro de la obra pública, estalla en medio, ¿no?, de obviamente una crisis, por lo menos de la imagen de Cambiemos, cuando se conoce esta lista de aportantes truchos y la gente empezaba a desmentir, ¿no?, que no había colaborado justamente con esa campaña, que además fue una campaña millonaria. Sí. ¿Cómo crees que se maneja esto y hasta dónde también ha existido sostenimiento de esta corrupción a lo largo de todos los gobiernos, y pensemos desde el regreso de la democracia a esta parte, ¿no? Bueno, efectivamente, esto es lo que venimos diciendo nosotros. Esto no es un elemento que haya aparecido con el gobierno anterior ni con este. Esto se ha agravado y lo que aparece ahora es la explosión, ¿no es cierto? Pero esto ha sido una permanente, y para nosotros lo importante es esto: entender que aquí los principales beneficiarios no fueron algunos sectores de la política, algunos dirigentes que se enriquecieron ilícitamente. No, los principales beneficiarios de esta forma de financiación fueron las corporaciones económicas. Estos fueron los que se beneficiaron a través de exenciones, a través de pagos en negros, a través de coimas, de evasión impositiva, de lavado de dinero. Y entonces tenemos a estos grupos que son los mismos que vienen, no solamente, tal como decía vos, desde la recuperación de la democracia, sino incluso también desde la propia dictadura militar. Todos estos grandes grupos económicos que se conoció en las décadas del 80, del 90 como la patria contratista, hoy resurgen, reaparecen, pero ya claramente con todo este perfil de corrupción y bueno, son los permanentes ganadores con cualquier gobierno. Esto es lo que tenemos que entender, porque de otra manera, el peligro que corremos es otra vez seguir degradando el sistema político, alejando a la sociedad, a la ciudadanía de la política bajo este discurso de que son todos corruptos, y mientras tanto los verdaderos corruptores siguen impunes. Entonces, este es un momento clave, nos parece a nosotros, para la sociedad argentina, para el sistema político, para finalmente poder transparentar todo este sistema. Bueno, pero por supuesto, además también no puedo dejar de obviar la situación del Poder Judicial. La justicia también es un elemento clave en todo lo que tiene que ver con complicidad, ¿no? Pero absolutamente, son actores políticos, y cuando digo actores políticos es porque juegan sus propios intereses en todo esto. Entonces, si nos quedamos viendo solamente esta pequeña parte, estamos perdiendo realmente una oportunidad histórica de que la sociedad argentina avance hacia un sistema integral de democratización. Cuando hablamos de democratización, lo que estamos diciendo es que ¿cómo hacemos para que Poder Judicial, sistema político y corporaciones económicas comiencen a funcionar de manera transparente, honesta y dentro de canales legales? Bueno, la mejor forma es dándole herramientas a la sociedad, al ciudadano, a aquellos que día a día transitamos las calles, trabajamos, aportamos con nuestros impuestos. Bueno, tenemos que tener herramientas. Hoy nadie puede negar que con todo lo que significa el sistema virtual, informático, no se pueden acceder a la información básica, que sobre todo tiene que ver con la obra pública, con el funcionamiento del Estado en todos sus estamentos. Entonces, esto es un elemento importantísimo que, repito, en esta coyuntura, el sistema político, la dirigencia política actual tendríamos que aprovechar para proponer un nuevo modelo político basado fundamentalmente en la transparencia. Bueno, y Roberto nos dice, cada dinero que se va con la corrupción es plata que falta en los hospitales, en las escuelas y para alimentar a niños que mueren de hambre, ¿no? Que es algo que obviamente es real, porque es dinero que le pertenece al Estado y por ende a cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Mientras tanto, vemos las deficiencias que tenemos en el sistema educativo, tenemos muertos, ¿sí? Este es el otro tema que no va separado.
la falta de recursos para las escuelas en la provincia de Salta o en todo el país. Tenemos hoy a los docentes universitarios entrando a la tercera semana de conflicto. Sí, estamos hablando de la universidad pública, estamos hablando de los institutos también, que están bajo la órbita, ¿no? de la Estamos hablando de la instancia educativa donde se genera conocimiento científico, donde se generan los profesionales, ¿sí? Y o sea, esto no va separado de lo otro. Tiene que ver, pensar a dónde están yendo los recursos del Estado. Por un lado, desviados hacia la corrupción de la obra pública, y por otro lado, ya con este gobierno, como decía recién, pensando solamente en cómo hacer para evitar una crisis que ellos mismos generaron y que a su vez se va a agravar de acuerdo a los requerimientos que ellos mismos firmaron con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la prioridad para este gobierno es, otra vez como fue hace 15 o 20 años, cumplir con los requerimientos internacionales, mirar hacia afuera y no ver la verdadera deuda interna que tiene con la sociedad argentina. Esto es lo que nos pone de cara al 2019 en una situación realmente crítica, dramática, y bueno, y entonces la llamada a la sociedad argentina para que tome conciencia del momento que estamos viviendo. ¿Crees que hay una persecución particularmente? Porque ayer, por ejemplo, el senador Juan Carlos Romero se expresaba diciendo que, bueno, no es tan importante, digamos, que los empresarios den cuenta de esto, sino cortarles el negocio, ¿no? Como si lo que hubiese pasado hacia atrás no tuviera validez y no fueran cómplices de aceptar y de dar estas coimas para obtener la obra pública, ¿no? No, bueno, es que en todas las provincias hoy está apareciendo estas denuncias, están apareciendo esto que además en el caso de Salta también, en algún momento también lo hemos denunciado, lo hemos padecido, ¿no? No hay... Me parece que lo que se impone acá, recordaremos allá por el 2002, 2001, el famoso que se vayan todos. Bueno, me parece que lo que aparece acá es la urgencia de una renovación política en serio. En serio, por supuesto que esto tiene que ver sobre abrir canales de participación para la sociedad y sobre todo también que la sociedad se anime a participar. Si no hay, y para esto hay que hacer una reivindicación de la política. Los sectores populares, el pueblo, los trabajadores, la única herramienta que tenemos para transformar la sociedad, nuestra realidad cotidiana de cada día, es la política. Y entonces, cuando desde algunos medios de comunicación, desde algunas instancias nos dicen que acá lo que está corrompido es únicamente el sistema político, lo están diciendo de manera tal de seguir alejando a la sociedad, a la juventud, que además viene siendo gran protagonista en los últimos tiempos de momentos realmente maravillosos, épicos, como fue hace poco el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, lo que están buscando es crear ese corte y otra vez separar a la sociedad de la política. Y esto es lo que tenemos que evitar, y la sociedad tiene que evitar y no caer en esa trampa. Los verdaderos responsables de los males que está viviendo nuestro país no es la política, o por lo menos no lo es exclusivamente, sino las corporaciones, que son las que corrompen en función de sus propios intereses, algo que es natural y diría yo obligatorio para toda la sociedad. Muchísimas gracias, Daniel, gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos material, un extracto breve de parte de lo que fue justamente la locución de la expresidenta ayer en el Senado. Vamos a compartirlo con todos ustedes. Vamos a verlo. Pero, a ver, no estoy explicando ni contando nada que ninguno de ustedes no sepa. Hoy la presión se da de otro modo. Y yo creo que esta instrumentación del poder judicial que se da aquí, en la Argentina, que se da en Brasil, que se da en Ecuador, es una estrategia regional. No tengo ninguna duda, y creo que quienes estamos sentados en estas bancas, con mayores o menores diferencias, también lo sabemos. Pero, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué hay que suprimir? Porque alguien dijo esto le puede pasar a cualquiera. Error, error, estas cosas no le pasan a cualquiera. Si los cualquiera votan lo que quiere el poder,
si los cualquieras o cualquieros levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie. Es mentira. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología. Creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición de la República. Alteras mi sistema cuando bailas así.